Un saludo bien especial, amados, a todos los que nos escuchan, a los que están buscando tener tiempos de intimidad con el Señor. Para eso hemos sacado y orientado este tiempo para que cada persona que tiene una inquietud, que quiere conectarse con el Señor, pues aproveche estos tiempos, aproveche la palabra que se da aquí y seguramente la conducción que damos para que a través de esa palabra usted se conecte con el Señor y en esa conexión, por supuesto, traiga bendición a sus vidas. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, y por eso semana tras semana dejamos un pensamiento, una reflexión, una palabra que nos permita conectarnos con el Señor, que nos permita a partir de esa palabra seguirla desarrollando y tener tiempos de intimidad con Él. Esperamos que este tiempo sea de bendición para sus vidas en este tiempo y que el Señor pueda hablar a su vida, pueda traerle palabra de bendición, palabra que anhelamos y oramos para que la ponga por obra y de fruto abundante. Bien, vamos a meternos de lleno a un tema que siempre lo medito y estoy muy seguro que muchas personas piensan en él, en cómo hacer, en cómo manejarlo, y a veces nos encontramos con tantas, no sé cómo llamar esto, a veces obstáculos, a veces situaciones que no nos permiten, que no entendemos muy bien cómo manejarlo. Y hoy quiero aterrizar un poco este tema y deseando en el Señor que hoy traiga luz a nuestras vidas. Ese es nuestro anhelo. Y bueno, esperamos que el Señor en el transcurso de este tiempo pues podamos tener más claridad de cómo caminar, de cómo oír su voluntad. De eso vamos a estar hablando justamente hoy, ¿no? Y yo no sé si de pronto, dependiendo cómo nos vaya, podemos sacar otro segundo tema o otra segunda sesión sobre el mismo tema, ¿no? A veces a nosotros nos cuesta saber cuál es la voluntad de Dios en determinado aspecto de nuestras vidas. A veces nos encontramos en diferentes, digamos, dudas, situaciones o preguntas que tenemos y tenemos una idea de hacia dónde ir, pero no la tenemos tan clara. Y muchas veces por no escuchar bien al Señor, por no saber bien su voluntad, por no obedecerlo, pues nos equivocamos. A mí me gustaría mucho que hoy pudiéramos salir de aquí con una idea más clara de cómo buscar su voluntad, de qué tal vez no hacer o qué errores podemos cometer cuando estamos buscando esa voluntad, para que nos sea mucho más claro pues seguir al Señor y entender los beneficios que trae cuando nosotros obedecemos esa voluntad del Señor. Déjenme darle una palabra y a partir de ahí quiero desarrollar este pensamiento. Bien, quiero que miremos el Salmo 40 del 8 al 9. Desde el 7 inclusive dice así: entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. A ver, escúchame bien, yo espero que usted a esto deseo que el Señor le traiga revelación a través de esta porción de la Biblia, de un aspecto que a veces no logramos comprender. Note que aquí la palabra dice que en el rollo del libro está escrito de nosotros. ¿Cuál es ese rollo? La Biblia, la palabra. Pero quiero que usted me entienda. A veces uno piensa que obviamente que es la Biblia, que es un libro que está ahí, que es importante, pero a veces no logramos tener la revelación de que es tan grande el poder, la maravilla de Dios, que Él en ese libro ha dejado instrucciones para ti. Escúchame, instrucciones a veces muy particulares, muy específicas, que son para tu vida. Y cuando yo me tomo el tiempo de buscar en la palabra dirección, de buscar una instrucción de Dios para mi vida, voy a descubrir grandes sorpresas, porque Dios ahí en la palabra tiene escrito propósitos para mi vida. Y cuando yo sigo esos propósitos, cuando yo sigo la voluntad de Dios, ¿sí? Terminas reconociendo
que la voluntad de Dios es agradable, perfecta para tu vida. Cuando logramos darle importancia a lo que Dios dice de mí, cuando yo busco, cuando yo logro entender que Dios siempre tiene propósitos mucho mayores que los que normalmente yo puedo tener, y yo los sigo, yo descubro que eso representa una gran bendición para mi vida. Y hoy oro que usted pueda comprender varios de estos aspectos. Uno, que todo propósito de Dios, cuando yo sigo la voluntad de Dios, voy a alcanzar bendición. Él sabe cuál o qué aspectos hacer en mi vida para que me vaya bien. Él conoce mi forma de pensar, Él conoce las cosas como yo las hago, Él sabe mi diseño. Al fin y al cabo, Él fue el que me diseñó, y por eso sabe las instrucciones que yo debería seguir para poder alcanzar mi mayor potencial. Y eso solo lo logro cuando yo lo escucho, cuando yo me preocupo por seguir sus instrucciones, sus consejos. Y Él los tiene escritos. Si yo dedico a buscarme, voy a encontrar plasmado en la palabra, como dice esta palabra, la voluntad de Él, y yo puedo seguirlo. Ahora, lo interesante de esto es que la voluntad de Dios trae una tremenda bendición para mi vida. No siempre es fácil. Primero, comprender cuál es la voluntad de Dios. Segundo, seguirla, porque muchas veces hay circunstancias alrededor que me parece como que me estuvieran mostrando otra cosa. Y por eso me equivoco, ¿no? Porque uno siempre está como tratando de mirar las circunstancias, las cosas como ahí, como lo que está pasando, y como me dejo guiar es de eso y no del propósito de Dios. Pero cuando yo logro superar eso y logro pasar avanzando mucho más allá, descubro que si seguir los propósitos de Dios, la voluntad de Dios, me voy a encontrar disfrutando luego de sus bendiciones. Hoy, como le digo, mi anhelo es que usted pueda comprender, número uno, que seguir el propósito de Dios, que seguir la voluntad de Dios te trae bendición. Y número dos, deseo que puedas crecer en cómo seguirla, qué errores cometo al seguirla para no hacerlo. Y hoy deseo, por supuesto, que crezcamos todos en ese sentido. Ahora, quiero traerle el ejemplo de Jesús. Yo sé que usted conoce esta frase, ¿sí? Padre mío, pasa de mí esta copa. Pero luego dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y saben, quiero dejarles algo muy claro. Esa frase, esa última frase de Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, podría decirles que es lo que marcó la vida de Jesús, lo que lo hizo famoso, lo que cambió todo en Él, en esta tierra. Porque Él todo el tiempo quiso seguir la voluntad del Padre. Él no vino a hacer la voluntad de Él. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino todo el tiempo buscando que la palabra se cumpliera, que lo que estaba escrito de Él se cumpliera. Y por seguir eso, escúcheme muy bien, porque aquí quiero que usted lo comprenda también en ese sentido. Escúcheme muy bien. Jesús, por hacer la voluntad del Padre, es que, y gracias a que Él obedeció esa voluntad del Padre, es que nosotros podemos hoy decir que podemos tener derecho a la salvación, ¿sí? Porque le vino a traer la más grande bendición a la humanidad. Gracias a que Jesús siguió la voluntad del Padre, es que usted y yo hoy podemos decir, tenemos la oportunidad de ser salvos. Ese es un aspecto. Por seguir ese mismo proceso, por haber alcanzado esas cosas, por permitirse el obedecer al Señor, ¿sí? Es que usted puede ver a Jesús como el hombre más importante en la tierra de todos los tiempos. No hay nadie más famoso que Jesús. Usted podrá ver en cualquier época, en cualquier, digámoslo así, territorio, y saben que existió Jesús. Así sea el terreno, la población más lejana, más perdida, conoce que Jesús vivió. Porque Él obedeció a Jesús, Él obedeció al Padre, y eso le permitió alcanzar grandes cosas. Escúchame bien.
por seguir la voluntad del Padre es que Jesús pudo partir la historia en dos. Y usted la conoce, antes de Jesús y después de Jesús. Antes de Cristo y después de Cristo. Y gracias a su influencia es que tenemos nuestro calendario. Bien, déjeme compartirle una porción de la Biblia que espero le muestre hasta dónde llegó Jesús. Dice así: y estando, esto es Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que en el reino, en el cielo, el nombre de Jesús está por encima de cualquier cosa. Y por eso cuando enfrentamos las potestades, cuando queremos enfrentar alguna situación difícil, algo que el enemigo quiera venir sobre nosotros con decir en el nombre de Jesús, que es un nombre que aplasta cualquier cosa, podemos vencer. Dese cuenta lo que logró Jesús por obedecer al Padre, ¿sí? A ver, el punto es el siguiente, que gracias a que Jesús conoció y caminó en la voluntad del Padre, fue que alcanzó los más grandes honores. Ahora, quiero traerle para usted la enseñanza, y es la siguiente: nosotros, si aprendemos a caminar en la voluntad de Dios, veremos grandes victorias en nuestra vida. Si seguimos la voluntad de Dios, alcanzaremos la mejor versión para nuestras vidas. Muy bien, yo espero que con todo este contexto que le vengo dando, aprendamos a valorar lo que significa seguir la voluntad de Dios. Porque cuando la seguimos, estamos siguiendo con seguridad un camino de bendición. Nosotros nos equivocamos, cometemos errores, es en la medida que nos desviamos de ese propósito del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestra vida para que nos vaya bien? Buscar que Dios nos guíe, escuchar su voluntad. Y al comienzo de la palabra, al comienzo de este tiempo, les dije algo que es clave. Cuando nosotros tenemos alguna duda, alguna dificultad o algo que preguntar para seguir avanzando, lo que tenemos que recurrir es a los escritos, a la palabra. En la Biblia, el Señor en su grandeza ya dejó, como te digo, plasmado aquello que tú necesitas para toda circunstancia. Y lo que tú tienes que hacer es proponerte, permitir que el Señor te hable a través de lo que está escrito. Yo te aseguro algo, tu espíritu va a darte el sentir de que cuando estés leyendo algo, hay algo para ti de manera específica. Y en la medida que tú te conectas más y más con el Señor, va a ser mucho más fácil revelarte esa palabra que es para tu vida y que va a permitir tener grandes bendiciones en todo lo que hagas. Entonces, cuando tú te esmeres, vas a poder encontrar el sentido de esa palabra y le vas a poder encontrar respuesta a cualquier pregunta que te hagas y, por supuesto, obedecer. Ahora bien, hoy el Señor me ha guiado a que nos concentremos en algunos errores que cometemos cuando queremos conocer la voluntad del Señor, ¿sí? Yo creo que si empezamos con eso, los podemos identificar, pues seguramente vamos a desecharlos, a quitarlos, y ahí vamos a encontrar más fácilmente el propósito y la voluntad de Dios. Quiero que me sigas entonces en estos aspectos. Voy a darte algunos aspectos que yo mismo he vivido, algunos por supuesto. Yo prácticamente creo que todos los que voy a hablar contigo los he vivido, porque es parte de la experiencia que Dios a uno le permite tener cuando lo conoce, cuando se relaciona con Él. Y deseo que los errores que tal vez a veces uno comete ya no los cometa otra persona, sino que valore eso y sea sabio y haga lo correcto de parte del Señor. Bueno, entonces el primer aspecto es que cuando tú estás buscando la voluntad de Dios, o sea, como que quieres conocer una respuesta de Dios, como que uno de los aspectos en donde tienes que tener cuidado es que
a veces nosotros queremos convencer a Dios de una decisión que yo ya tomé en mi corazón. Quiero que me escuches. A veces tú vas a decir, no, yo voy a buscar al Señor, quiero saber Él qué quiere de mi vida, para dónde voy a ir. Pero tú en realidad ya tomaste una decisión. En tu interior ya tienes una decisión, y lo que vas a tratar es de como que decirle al Señor, mira Señor, yo creo que lo mejor es hacer esto, y ¿cómo te parece si lo hago de esta manera? Pero es lo mejor, lo que quiero hacer es esto. Y tú eres el que le da explicaciones al Señor de lo que vas a hacer. Y así es muy complicado. Yo recuerdo mucho, una vez hace muchos años, cuando estaba como conociendo precisamente al Señor, de cómo era que actuaba esa relación y cómo era que yo podía conocer su voluntad. Recuerdo que estaba en la oficina donde yo estaba trabajando, y a final de año la oficina planeaba trasladarse a una zona, digamos, de vacacional especial. Y en esa zona vacacional ellos tenían allá unos condominios que los vendían, y yo trabajaba en esa empresa para vender los condominios. Ahora, como me planteaba la situación de que el fin de año, o en esa época, pasáramos los que quisieran, no todos tenían que hacerlo, por supuesto, pero los que quisieran podían ir a ese sitio, estar vendiendo las propiedades, y también, por supuesto, pues gozar de las propiedades de ese complejo turístico. Y a mí me parecía interesante, me parecía muy, digamos, algo atractivo poder trabajar allá, descansar también y disfrutarlo, pero seguir trabajando y también ganar dinero. Pero había algo en mi corazón, yo ya estaba empezando a conocer al Señor. Había algo en mi corazón como que me decía, pregúntale al Señor, y yo como que sentía que Dios tenía que decirme algo. Y como que no estaba tan seguro, pero algo me decía, y en ese momento no lo conocía, que era el mismo Dios, me decía que no debía ir. Pero bueno, yo como que sentí el preguntar, y como que mi pregunta más bien fue sentarme en la conversación dándole los motivos al Señor de por qué yo tenía que ir, ¿sí? Entonces, como que por un lado yo sentía que no, en ese momento no distinguía que era Dios mismo dándome como el sentir, y yo como que era convenciendo a Dios de que el sitio era chévere, que era especial, que iba a ganar dinero, que podía disfrutar, que podía compartir con la gente y que iba a traer bendición. Entonces yo fui con yo terminé como mi oración, mis tiempos, más bien dándole los motivos a Dios de por qué tenía que ir. Y finalmente pues terminé yendo. Entonces yo me preparé, me acuerdo mucho que llevé, digamos, todo lo que de trabajo, pero también llevé aspectos para hacer deporte. Entonces yo me llevé mi par de raquetas y decía, voy a jugar con otras personas, y también, bueno, para nadar, etcétera, etcétera. Muy bien, cuando ya estaba allá, pues empezamos a trabajar, pero yo me di cuenta que no me fluyó nada del trabajo como tal. O sea, que no pude realmente, si fue por ganar, no, realmente no pude ganar en ese tiempo. Compartí con las personas, pero más bien tuve como conflictos con algunas personas, y también se me perdieron las raquetas. En conclusión, ese viaje no fue el mejor de mi vida. Hasta salí como con una dificultad con uno de los jefes. Y cuando ya llegué nuevamente de ese proceso, yo hice mi evaluación y pude comprender que era yo el que le estaba sugiriendo a Dios que tenía que hacerlo, y no dejé que Dios realmente me hablara. Entonces, eso es un error que la gente normalmente comete, porque está buscando que Dios le dé una palabra, pero que sea la palabra que se le acomode a ella, y está buscando en determinado momento darle al Señor más bien las respuestas, y convencer al Señor de que la decisión que tomó, o que va a tomar, o que está tomando, es la mejor. Si usted va en ese plan, olvídese de que va a poder escuchar claramente el plan de Dios, porque usted va a seguir es lo que usted quiere. Así que lo primero que tiene que hacer es despojarse, ¿sí? De ese proceso suyo, despojarse de lo que usted aparentemente quiere, y dejar que de verdad Dios fluya
en este proceso. Muy bien, vamos en esta línea de aspectos que nos pueden obstaculizar el propósito y la voluntad de Dios. El segundo aspecto que muchas veces podemos caer es en que usted ya quiere es que Dios bendiga lo que usted ya está haciendo. O sea, tal vez usted tuvo la oportunidad de preguntarle antes al Señor: Señor, ¿me meto o no me meto en esto? Pero no le preguntó. Usted sencillamente se metió. Usted entró, por decir algo, en un negocio y ya arrancó el negocio. Y ahí en el negocio dice: Señor, te pido que tú me bendigas, que esto sea espectacular, que sea... O sea, usted se concentra es a que Dios desate bendición en lo que usted ya quiere hacer y punto. No se da cuenta que de pronto esa no era lo que Dios quería. De pronto esa no era la mejor decisión. Pero no se tomó el tiempo de averiguarlo. Simplemente entró y ahora lo que está pidiendo es que Dios bendiga eso. Mucha gente entra en una relación y lo que pide es que Dios bendiga la relación. Muchas veces gente entra en un negocio y lo que pide es que Dios bendiga el negocio. Yo espero que usted hoy aprenda algo, ¿no? Si quiere lo mejor para su vida, consulte todo desde el principio. No permita que las decisiones ya sean forzadas o que Dios más bien tenga que arreglar algo en el camino, porque es diferente que Dios arregle o corrija. Muchas veces Dios lo tiene que sacar a usted más bien de la situación, porque usted está pidiendo bendición, pero tal vez ese asunto, por más de que se empeñe, no lo va a llevar a la bendición. Entonces es ahí donde usted a veces: pero Dios no me bendijo, Dios no quiso. Por el contrario, tal vez lo que está haciendo el Señor en ese momento es librarlo de un gran problema, pero usted no lo entendió al principio y por eso lo tiene que frenar, por eso lo tiene que cambiar. Muchas veces uno comete ese error porque está tal vez enfocado en alcanzar algo y rápidamente usted toma la decisión de algo que a usted le gusta y después en el camino es que quiere preguntarle al Señor: Señor, te pido que esto que estoy haciendo, bendíceme, Padre Santo, ayúdame en este contexto. Ahí en la realidad, usted no está pidiéndole no está pidiendo que se haga la voluntad del Señor. Usted está pidiendo que lo que usted quiere hacer, ojalá sea lo mejor y que el Señor lo esté bendiciendo en eso. Entonces, hay una gran diferencia en esos aspectos. Yo entiendo que las personas que de pronto no venían caminando con el Señor, no tenían el conocimiento, ya están en asuntos, pues por supuesto no se va a poder retractar así porque sí, devolverse. Pero sería muy bueno, porque es mejor perder algo a tiempo y volver a empezar si es lo que Dios quiere, porque seguro que ahí lo va a levantar, que insistir en algo que definitivamente se va a derrumbar o le va a traer tristezas o males a su vida. ¿Qué le aconsejo? Cualquier cosa. Ahora pregúntele al Señor, ¿sí? Pregúntele si dónde está es lo mejor. Pregúntele qué debe hacer. Consulte. Porque si usted lo consulta ahora esperando respuestas de Él, va a ser mucho mejor. Entiendo, como le digo, que ya hay mucha gente que ya caminó, entró en algo y está en la mitad. Y obviamente pues ahí de pronto no puede hacer mucho, sino es escuchar a Dios como Él lo orienta de la mejor manera. Y de pronto, como le digo, si es algo que definitivamente a usted simplemente le va a traer tristeza, dolor, también pregúntele al Señor, porque le va a ahorrar a usted mucho tiempo. Entonces, espero que tenga claro este aspecto, que lo comprenda bien, que si usted quiere caminar en el propósito de Dios, tiene que preguntarle al Señor desde el principio de ese proceso todo. Señor, ¿me conviene? ¿No me conviene? ¿Entro o no entro en esto? No ya a mitad de camino, porque a mitad de camino a veces tendrás que deshacer todo el camino que hiciste o recomponerlo, ¿no? Pues yo entiendo que muchas veces las personas que entran al Señor ya vienen con muchas cosas y tendrán que empezar a recomponerlas. Eso hace parte del proceso ahora, es verdad, pero pregunte, consulte, porque lo que Dios quiere es que usted haga su propósito para que le vaya bien, para que usted alcance las mejores cosas. Cuando estoy hablando de este punto, recuerdo mucho un negocio que quisimos hacer, mi esposa y otra pareja que éramos de la iglesia, éramos, digamos, los cuatro amábamos al Señor, queríamos servirle al Señor y nos metimos en un negocio, recuerdo mucho,
que nos metimos en un negocio que nos parecía muy interesante. Iba a ser algo de alguna manera que podía traernos una gran bendición financiera. Sí, era una constructora, estábamos armando una constructora, recuerdo muy bien esto. Y empezamos, organizamos todo para poder hacer. De hecho, recuerdo que queríamos alcanzar ciertas cosas con eso. Y ya empezamos a hacer, porque nos pareció los planes eran interesantes, sentíamos que había una gran oportunidad en el mercado. Y entonces empezamos a estructurar todo, a organizar hasta en dónde conseguir un sitio para construir, etcétera, etcétera. Bueno, hicimos de todo en ese sentido. Y nos pusimos cada semana, lo interesante de cada semana era que nos reuníamos y orábamos. Estábamos orando por el negocio. Y orábamos todas las semanas. Los 4 teníamos un tiempo especial para orar y orábamos esa semana, ese día, por el negocio. Y uno diría, no, nos tiene que ir muy bien, porque estamos orando por eso. Pero fue todo lo contrario. Eso, nos endeudamos, tuvimos problemas con otras, proveedores, a otros aspectos, y no sacamos nada adelante. Por el contrario, eso fue un fracaso. Y uno debe aprender de los errores, ¿no? Con el paso del tiempo, cuando compartíamos con Janet, lo que nos dimos cuenta es que nosotros no nos tomamos el tiempo de consultarle al Señor realmente si ese negocio era lo que nos convenía, era lo que debíamos hacer en ese tiempo. Nosotros lo tomamos, nos pareció interesante, nos llamó la atención, eran buenas personas, conocían los aspectos, todo era una ventaja aparentemente. Lo que hicimos fue meternos en el negocio y luego decirle al Señor, bendícelo, porque eso era lo que hacíamos toda la semana. Queríamos que eso que decidimos nosotros, el Señor por fuerza lo bendijera, y lo tenía que bendecir porque éramos cristianos, porque estábamos orando, porque éramos buenos y teníamos que hacerlo. Esa es la percepción que uno tiene de hacer las cosas bien. Pero así no es esto, porque tú no sabes cuál es el plan de Dios con tu vida. Tú no sabes lo que Él te está preparando y lo mejor para nuestras vidas. Y uno se empeña en buscar una respuesta, una solución en algo, se mete en eso y seguimos y queremos que eso sea lo que dé resultado, y oramos para que eso dé resultado. No, así no es el tema, porque puedes estar metiendo en algo que no es lo tuyo, que no va a dar el fruto para tu vida, que es tal vez una terquedad, que tal vez es una trampa del enemigo, pero tú te quisiste meter y obviamente no vas a poder alcanzar la bendición del Señor. Y aquí quiero tal vez hacer un paréntesis para los siervos del Señor, porque muchas veces vas a estar expuesto, pastor, ministro, en querer tener de pronto otros recursos, que no está mal, que lo debes hacer, seguramente que sí, pero tú debes tener mucho cuidado con las decisiones que tomas, porque si tienes un llamado específico, puedes estarlo enredando por estar haciendo algo que a Dios tal vez no le agrada, o tal vez no es el plan contigo. Cerciórate muy bien que el paso que vas a dar, Dios te está respaldando, porque Dios va a respaldar lo que Él quiere. Lo que Él no quiere, no lo va a bendecir de la mejor manera, y posiblemente puedes estar poniendo en riesgo tu propósito, tu llamado, que a la postre va a representar mucho más que lo que tal vez en ese momento tú quieres. Afortunadamente, después del tiempo, nosotros comprendimos que nuestro llamado, que nuestro propósito es ministrar la obra de Dios, es traer vida a cada corazón, es levantar la intimidad en cada persona y en cada hombre de Dios. Ese es nuestro propósito, y nos pudimos encaminar, y afortunadamente la otra pareja también se ha encaminado en lo que Dios lo llamó, que es ser pastores. Por eso uno debe escuchar a Dios y no debe forzar algo porque cree que es lo mejor. Muy bien, otro error que cometemos en esta búsqueda es no querer preguntarle a Dios algo porque usted no quiere escuchar una respuesta negativa. La gente no logra entender este concepto claramente porque obviamente nunca lo dice tan de frente, pero cuando
siente que hay algo que desea de corazón, como que está de por medio algo muy fuerte, usted quiere seguir de largo sin preguntarle al Señor, porque usted como que intuye que Dios no le va a dar ese permiso y usted de todas maneras lo quiere hacer, ¿sí? Ojo con esto, porque esto sí lo he visto muchas veces y obviamente luego veo las consecuencias de eso, por supuesto. Y he visto muchos ejemplos de estos. Generalmente este aspecto se comete cuando está de por medio, por lo general, los sentimientos. Lo he visto mucho cuando tiene que ver con el gusto hacia otra persona, ¿sí? He visto que a la persona le llama, no quiere preguntarle al Señor en esa área sentimental quién va a ser la persona de él, ¿no? Entonces muchas veces le gusta a alguien y como que esa área la quiere controlar la persona sin involucrar al Señor. No solamente es en esta área, pero en esa área, como digo, lo he visto muy de seguido, ¿sí? Yo he visto personas que están caminando bien con el Señor, son juiciosas, buscan, pero por ahí hay un momento de que alguien le hace sonrisas, le está llamando la atención, le agrada y quiere entregarse en esa relación y no le pregunta al Señor porque no quiere saber como que la respuesta a esa pregunta. y de alguna manera como que internamente dice, es que no sé, yo a veces creo lo siguiente, pienso que la gente está pensando que el Señor no tiene buen gusto con la persona que le quiere entregar de pronto y por eso no le quiere preguntar eso, sino que quiere él mismo darse cuenta, reconocer la persona que es, a la que le llama la atención, traerla y como le digo, puede entonces ya sí querer bendecir eso, pero no le quiere preguntar al Señor desde antes. Y eso sí que he visto caer personas y a veces luego perder muchos años porque se dio cuenta que cometió un error, que podía haberlo evitado, pero no lo quiso consultar con el Señor, ella quería arriesgarse y obviamente pues se arriesga y falla, ¿no? Entonces hoy quiero que usted comprenda esto para que se revise, porque si en serio van a haber momentos en donde como que tú no quieres esa respuesta de Dios porque como que la sabes, de alguna manera como que la sabes, pero tú quieres correr el riesgo, usted te la quiere jugar, quieres hacer las cosas y no quieres preguntar y por eso pues vas a cometer muchos errores. Recuerdo mucho caso que de alguna manera, este caso lo he visto varias veces porque he visto como, por ejemplo, alguien que está con nosotros conectado, está juicioso, pero viene alguien y le empieza a hablar, nosotros aquí en Colombia decimos, le empieza a endulzar el oído. Y entonces empieza como a cortejarla a esta persona y nosotros desde mucho tiempo notábamos que esa era su debilidad, obviamente, la parte sentimental. Ella estaba buscando a Dios, esta persona, pero quería una respuesta en la parte sentimental, quería tener su pareja. Y cuando empezó a llegar esta persona y que le empezó a gustar, pues nosotros lo que le sugerimos es, mira, date el espacio, pregúntale al Señor si ese es el propósito, si es la voluntad del Señor. Generalmente tenemos un protocolo, ¿no? Porque queremos que la persona se dé esos espacios, se asegure, porque esa es una de las decisiones más importantes, con quién va a compartir el resto de su vida. Entonces, lo que le sugeríamos a la persona, nunca nosotros hemos obligado a nadie, pero le sugerimos siempre a la persona esperar un tiempo, oír Dios qué le dice, invitarlo a esta persona que conozca también de Dios, porque si tú tienes a alguien, te vas a conectar con alguien, lo ideal es que tenga tus mismos gustos, ese sentir, sobre todo en la parte espiritual, porque si no, a lo largo de la vida va a ser más complicado. Entonces queríamos que ella se cerciorara de que esta persona iba a tener temor de Dios, de que iba a caminar en los pasos de Dios. Pero desde ese momento que esa persona le empezó a gustar este galán, por así decirlo, pues empezó a alejarse, ¿no? No quería saber exactamente lo que Dios quería de esto. Le dimos tampoco la oportunidad de que lo trajera, ¿no? Pues no lo trajo finalmente. Y
esta persona dijo, no, yo me voy, ya conseguí la persona, conseguí quién es y finalmente pues es una decisión que tomé yo y quiero vivirla. Y bien, pues uno no puede obligar a nadie, por supuesto. Y vive esa experiencia, pero después del tiempo, con los años, uno se da cuenta que fue un error, porque esa relación no perduró, que durante el tiempo hubo dolor, durante el tiempo hubo maltrato, durante el tiempo hubo desengaño y finalmente la persona no prosperó en esa relación. ¿Qué pasa? Pasan años, se ha alejado la persona de Dios, pasan años, ha tenido muchos inconvenientes, situaciones difíciles. ¿Por qué? Sencillamente porque cuando ella debía consultarle al Señor, ella prefirió no consultarle, sino hacer lo que ella tenía y creía que tenía que hacer, porque eran sus sentimientos, era su deseo. Pero con los años uno nota el terrible error, porque la persona pues decepcionada, engañada, traicionada. Y yo diría, les aseguro que en ese momento la persona tiene la oportunidad de volver atrás, diría, hubiera escuchado, hubiera parado y le hubiera preguntado al Señor. Pero a veces ya es muy tarde, el daño se causó y eso es lo que el Señor quiere evitarnos. Es importante que cuando tengas una situación, sobre todo en lo sentimental, porque a veces en lo sentimental como que tú te quiere ganar las emociones. Entonces en ese momento para y pregúntale al Señor, Dios, esta persona es para mí, me conviene. Deja que Él te hable, deja que Él con el tiempo y los procesos te muestre si es la voluntad de Él o no. Evítate decepciones, evítate dolores profundos y tiempo perdido. Eso es lo que puedo aconsejarte en este momento. Y por eso con el tiempo oro al Dios Todopoderoso que ojalá tú pudieras evitarte tantas circunstancias incómodas evitando estos errores de los que te estoy hablando. Y en este caso, no permitas alejarte de Dios cuando Dios te quiere decir algo. Por el contrario, es donde más te tienes que agarrar, es donde más tienes que oírlo. Y obviamente, obedécele. Cuando tú le obedeces, la bendición viene a tu vida. Bueno, muy bien. Por último, quiero traerles este último aspecto que sé que también con frecuencia uno puede caer en él. ¿En qué consiste? Es en no cerciorarse que Dios habló y tal vez con la primera idea que crees que te llegó, sales rápidamente a ejecutar, a moverte de acuerdo a lo que percibiste y creíste que fue lo que Dios te dijo. Muchas veces por el afán, a veces o otras porque yo quiero que eso sea lo que suceda y tan pronto aparentemente hay una idea y llega y digo, esa fue la que Dios me dijo y esa es lo que Dios quiere y como que yo puedo a veces como acomodar la palabra y la tomo de esa manera. Entonces pues por supuesto voy a creer que es Dios el que habló. Por eso les estoy hablando que para poder buscar la dirección de Dios, esa voluntad de Dios, tengo que en principio deshacerme muchas veces de lo que yo pienso, de lo que yo creo y dejar que Dios actúe. Porque si no, entro en afán, entro en ansiedad y lo primero que yo pueda percibir de una palabra y la acomodo a lo que yo quiero, y eso es lo que hago, me puedo equivocar. ¿Qué tengo que hacer? O sea, en estos casos, porque muchas veces yo creo que Dios dijo una palabra y con esa palabra o con ese propósito o con lo que Dios dijo, que creo que dijo Él, me voy a mover y puedo estar cometiendo un terrible error, ¿no? ¿Qué consejo te doy? Hay que cerciorarse que Dios habló y Dios siempre va a buscar la manera de mostrarte que fue Él el que dijo esa palabra. Porque si la estás buscando, como te digo, a través de la palabra y no eres tú el que la está, digamos, de alguna manera presionando ni estás influenciando, pues la palabra que Dios dice se debe cumplir. Y la palabra que Dios da va a generar circunstancias, va a crear aspectos, momentos que yo voy a corroborar para que efectivamente pueda creer y pueda ver que es Dios el que me habló. Eso va acompañado de algunas señales. En otras palabras, son señales que Dios va a colocar para que tú confíes en que Dios efectivamente te habló. Yo recuerdo mucho que en esos años en donde sé que me estaba equivocando, quería
con ansias, tenía una ansiedad de poder producir un negocio y poderme mover. Recuerdo mucho que estaba buscando una palabra, porque además ya me había metido en el tema del negocio y por supuesto también estaba orando para que el Señor me bendijera. Habían presiones económicas de ese negocio, fruto también de que ya no había hecho las cosas bien, y en esa presión yo estaba pidiendo quién me podía ayudar, quién me podía dar un auxilio o estaba de alguna manera pensando qué hacer. Y en ese momento, no sé, pero se me vino a la mente, yo estaba orando y me vino a la mente una persona, una muchacha, y yo pensé, esto es de Dios, y Dios me va a poner esta persona, es para yo poderle pedirle la ayuda a ella. Yo salí con ese pensamiento. Ahora, lo que me pareció muy interesante es que Dios utilizó a mi hermana. Mi hermana estaba hablando conmigo y me dijo, mira, Giovanni, no confío mucho. Ni siquiera estábamos hablando de eso, pero llegamos a un tema en donde ella me dijo, mira, Giovanni, no confío mucho en esa muchacha. No me parece como correcta. Ella dijo esas palabras y yo las oí. Yo entendí, pero no quise hacer caso de que lo que Dios me estaba advirtiendo que no me metiera en eso. Pero cuando uno está obsesionado, cuando uno está presionado, como que no quiere otra respuesta, y yo necesitaba respuesta ya, aparentemente. Y efectivamente la muchacha me facilitó, me ayudó en ese momento, y yo pensé si era de Dios. Pero con el tiempo me vine a dar cuenta que fue el peor error de mi vida. Fue una situación que me causó mucho estrés, mucha presión. Se comportó de una manera muy, muy complicada. Me presionó demasiado después que me estaba haciendo el favor. Y obviamente ahí pude darme cuenta que esa posición no era de Dios. Yo me equivoqué, pero en el momento quería esa respuesta y no quería poner la prueba, no quería nada, sino que sentí que era de Dios y punto, y me fui por ahí. Y por eso te lo cuento y te lo comparto hoy, porque es importante que tú sí te cerciores que es Dios el que te está hablando. No permitas que la presión sea la que hable. No permitas que sea el momento difícil que te dé la solución. No, cerciórate que es Dios hablándote. Él te va a dar la palabra, te va a colocar circunstancias, te va a dar señales que van a mostrar que efectivamente es por ahí o no es por ahí. Pero tú ten paz de lo siguiente: aunque las circunstancias estén difíciles, aunque veas que hay complicaciones y no veas respuestas o la respuesta que Dios te da como que va en contra, ten paz, porque si es Dios, todo al final se va a notar, va a venir la paz, va a venir la bendición, y Dios te sacará del momento angustioso, te llevará, como dice el Salmo, te pondrá sobre roca firme y verás luz, verás bendición. Quiero orar por todos, por cada uno de ustedes, para que la voluntad de Dios sea la que suma y no añade tristeza en tu vida. Yo estoy seguro que Dios anhela bendecirte. Yo estoy seguro que el Señor quiere lo mejor en tu vida, pero necesitas saber escucharlo, necesitas saber tomar decisiones correctas frente a cómo te acercas al Señor y cómo puedes percibir su voz. Hoy oramos, Señor, para que pueda venir esa claridad en nuestras vidas, ¿sí? Para que seas tú, Señor, obrando. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú seas el que nos guíe cuando estamos pidiendo consuelo, que estamos pidiendo dirección, que podamos tomar las decisiones correctas, acertadas, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú desates ahora mismo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Sabiduría, discernimiento, Señor, que venga revelación sobre tu pueblo, sobre tus hijos, que venga esa sensibilidad de oír tu voz, que cuando estén buscando en la palabra una respuesta, esa respuesta se ilumine, el Espíritu mismo identifique, muestre que eres tú hablando, y luego las circunstancias comprueben que eres tú actuando en medio de todo esto. Dios Todopoderoso, aléjanos de todos estos errores, aleja a tu pueblo, Señor, de caer, Señor, en situaciones que van a perjudicarlos. Dios Todopoderoso, amado, que ellos hoy no estén buscando convencerte,
no estén buscando convencerte con una palabra, con actitudes, con estructuras, con algún aspecto de una palabra de manera racional, sino que ellos sean los que se dejen convencer de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que venga ese deseo de oírte a pesar de no saber qué vas a contestarnos, Dios de los cielos. Que estemos dispuestos a oír cualquier aspecto, cualquier cosa, cualquier respuesta, pero siempre convencidos, Señor, que sea la que sea la respuesta, si es tuya, traerá bendición. Señor, dales la convicción, amado Señor, que seguirte, que escucharte a ti es lo mejor que puede pasar en sus vidas. Que preguntarte a ti cualquier decisión va a asegurar un futuro permanente y de bendición, Dios celestial. Amado Señor, hoy te coloco, Señor, estas vidas delante tuyo. Te coloco, Padre Santo, a cada uno de tus hijos delante tuyo. Te pido para que en ellos venga la revelación de tu voluntad, Señor. Que cuando te pregunten, ellos puedan darse el tiempo, darse la convicción de que efectivamente hablaste tú. Amado, yo sé que tú tienes un diseño con cada uno de nosotros. Tú de acuerdo a nuestra formación, de acuerdo a nuestra estructura, tú, Señor, nos das certeza de cuando tú hablas. Te pido que ellos descubran ese diseño en cada uno. Cada uno tiene una manera. Tú te comunicas con cada persona de una manera especial, particular. Que ellos sepan cuando les estás hablando. Que ellos sepan cuando tú les estás dando señales. Que ellos puedan identificar, Dios de los cielos, cuando eres tú guiándolos por un camino. Danos esa sensibilidad, Señor, de seguir tu voluntad. Muéstranos ahora, te lo pedimos, Señor, con claridad hacia dónde ir, cómo alcanzar las cosas. Si estás en una necesidad, ve, busca la presencia de Dios, busca la palabra, Dios te va a responder. Búscalo a Él por encima de cualquier circunstancia. No hay nada ni nadie en el mundo que te pueda bendecir tanto como lo puede hacer el Señor. Así que busca respuestas de Él. Asegúrate que es Dios el que te está hablando y el que va a darte esa respuesta. Amado, te pido hoy por cada persona que nos escucha. Abre sus oídos espirituales, que se den cuenta que eres tú guiando todo camino en sus vidas. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por lo que estás haciendo en sus vidas. Y te pido que los prosperes, que los lleves de gloria en gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hablamos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Suscríbete a este canal. Activa la campana para que te lleguen todos nuestros temas. Dale me gusta y comparte este tema. Hay alguien que lo necesita. Y déjanos los comentarios en la parte inferior de este video. Dios te bendiga.